quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra del Señor, el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Mira, hay momentos como pastor que me gustaría sentarme a escuchar la predicación. Hoy es un día de eso. Pero el Señor tiene una palabra que me ha encomendado predicársela. Libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 20. He estado compartiendo en los últimos cultos una serie de sermones que yo le he titulado Hijos de Luz. Porque hay un deseo en el corazón de Dios, que es que toda persona, todo ser humano, salga de su condición de pecado, deje de vivir en oscuridad, en el pecado, y sea trasladado a la luz que es Cristo. Abandonar el pecado, salir de esa oscuridad donde el diablo nos quiere tener y salir y ahora vivir en una luz admirable que es la luz de Cristo. Es el plan de Dios para nuestra vida. Todo lo demás, toda mentira que el diablo siembra, toda tentación, toda trampa del enemigo en el camino es para mantenernos sumergidos en la oscuridad. Pero el deseo del corazón de Dios es que seamos hijos de Él, hijos de luz, que vivamos en la luz. No siempre será fácil, pero siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor caminar con nuestra frente en alto y saber que yo camino y donde yo camine no hay oscuridad que me esté persiguiendo. Saber que donde yo voy, donde yo estoy, ahora he sido perdonado, ahora he sido transformado, ahora puedo levantar mi mirada al cielo y puedo caminar con tranquilidad y decirle: Señor, aquí estoy. Sí, antes lo hice, pero ahora soy hijo de luz. Qué lindo el Señor, qué lindo el Señor que toma todos nuestros pecados. Qué lindo el Señor que toma toda nuestra pudredumbre. Qué lindo el Señor que toma todos nuestros vicios, todas nuestras mentiras, todos nuestros orgullos, todo el egoísmo, todo lo que cargamos que le desagrada. Cuando un día le decimos: Señor, perdóname, quiero venir a tus pies, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Dios. Y Él toma los pecados nuestros. Dice la Biblia, los echa, los tira a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y ahora nos queda a nosotros la responsabilidad de caminar como hijos de luz. Y ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, que cada día vivamos menos en tinieblas, menos en oscuridad, traducido, menos en pecado. Y que cada día más vivamos para Dios. Cada día más hay gente que puede decir: pastor, pero yo estoy tan lleno de pecado que ¿cómo le hago para salir de eso hoy? Y hay un deseo del Señor, y el deseo del Señor es que empecemos a dar el paso. Y hoy le diga: Señor, aquí está esto, te lo entrego. Aquí está esto, me rindo. Aquí está esto otro, me arrepiento. Perdóname. Cuando menos nos damos cuenta, ahora somos nueva criatura. Cuando menos nos damos cuenta, ahora estamos ahí solitos levantando las manos, adorando al Señor, cantando con alegría y con gozo, celebrando la victoria de que ya no hay oscuridad en nuestra vida. Qué lindo es el día que el Señor venga por su iglesia, suene la trompeta, venga el día en que el Señor arrebate su iglesia de la tierra. Y el Señor nos halle fieles, nos halle limpios, nos halle llenos de luz. Pablo se lo dijo a Timoteo a transmitírselo en esta carta a los Efesios, porque se concluye que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y se lo dice en los primeros versículos del capítulo 5, que vivan como hijos de luz. Y una manera de poder vivir como hijos de luz, usted lo puede leer en su casa,
todo el anterior versículo del 14 hasta el 1, como Pablo lo describe, pero aquí hay un mensaje especial del capítulo 15 al 20 que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Y dice la palabra del Señor, versículo 15, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, usted tenga la traducción que tenga, dice lo mismo con algunas palabras diferentes. Dice el apóstol Pablo: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Hay disolución, dice la Reina Valera. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una encomienda, una clave para que nosotros podamos vivir como hijos de luz. A veces nos preguntamos y decimos: ¿cómo hacemos? ¿Cómo puedo hacer yo para dejar de pecar, para vivir una vida diferente, para que mi vida sea más agradable ante los ojos del Señor? Pues aquí hay claves, aquí hay un diseño de parte del Señor para que caminemos en una ruta que ya está trazada. El Señor se la dejó a la iglesia en Éfeso y hoy es para nosotros también. Y el Señor comienza a decirnos a nosotros hoy, en el versículo 15, como Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso: tengan cuidado de cómo viven. Usted se ha puesto a pensar cuánto nosotros analizamos nuestra manera de vivir. Se ha detenido a hacerse autoexámenes, autoevaluaciones y decir, por ejemplo, al final de una semana: ¿cómo me fue esta semana? No cómo le fue por lo que le sucedió, sino cómo me fue por lo que yo hice, por lo que yo viví, cómo viví, qué dije, qué pensé, a dónde estuve, a dónde fui, cuánto ayudé, cuánto no ayudé, cuánto serví, cuánto adoré al Señor. Tengan cuidado de cómo viven. Hay una clave en este pasaje que yo le acabo de leer, y es que el apóstol Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que el Señor quiere para nuestra vida es que nuestra vida se vacíe de todas las malas costumbres, de todas las malas mañas, de todas las cosas del pasado que solo nos mantenían en oscuridad, y que para venir a ser hijos de luz hoy nosotros digamos: necesito que mi corazón, que mi vida sea llena de algo que provoque un cambio. Y lo único que provoca un cambio es, como cantábamos hace un rato, ser llenos de la gloria de Dios en nuestra vida, ser llenos de su presencia, ser llenos de su Espíritu Santo, que en lugar de pecado haya vida, haya luz, haya Dios en nosotros, que en lugar de demonios hayan presencia de Dios poderosa, haya Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí salimos de la categoría de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de luz. ¿Sabe qué le dijo Jesús a algunos que se le acercaban siempre a cuestionarle, a preguntarle? Les dijo Jesús en una ocasión: ustedes si fueran hijos de Abraham como dicen ser, si ustedes dijeran ser hijos de la promesa del Señor que le dio a Abraham en Génesis 12, si ustedes fueran verdaderamente creyentes, ustedes hicieran las obras de Abraham. Si fueran hijos de Abraham como dicen, ustedes hicieran lo que Abraham hizo.
Pero Jesús declara algo bien fuerte y les dice: ustedes son hijos del diablo, porque hacen las obras de su Señor. Y el Señor dice: si hacen lo que Dios dice, ahí son verdaderamente hijos de Dios. Y el Señor quiere que salgamos de esa oscuridad, que nuestros hijos disfruten que salimos de esa oscuridad. Fíjese que nosotros le decimos a nuestros hijos, usted regaña a sus hijos y le dice: cállese, niño malcriado. Y yo pregunto siempre, digo: ¿y quién lo crió? Malcriado. Y yo digo: ¿y quién lo crió? ¿Quién lo está criando? Entonces yo creo que habría que gritarle al espejo y decirle: cállese, papá, mamá, que malcría. Porque nuestros hijos son reflejo de los padres. Eso es lo que son. Mientras todavía están con nosotros y están aprendiendo de nosotros, son un reflejo nuestro. ¿Usted ha visto los niños? ¿A usted ha visto cuando hay niños que son chismosos? ¿Usted los ha visto? ¿Los ha visto? El niño cuenta todo. Dicen por ahí que el niño dice la verdad. Sí, pero es diferente que la ande contando a que se la pregunten. Y hay niños que andan contando. Entra, le cuento. Porque es lo que ve en su casa. En su casa escucha esa frase muy seguido: le cuento. Nuestros hijos tienen que ser hijos de luz. Nosotros tenemos que ser hijos de luz. Y el Señor da una clave, y Pablo le decía: tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Por eso decía Pablo: tengan cuidado cómo viven. Tenga cuidado cómo usted vive. Tenga cuidado cómo vive. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo? No le pregunto cómo vive, si tiene sofás bonitos o no, si tiene una estufa que funciona, una que no. No. ¿Cómo vive? ¿Cómo son sus pasos? ¿Cómo son sus decisiones? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Qué hace cuando algo no le gusta? ¿Qué hace cuando alguien le daña? ¿Qué hace cuando hay que tomar una decisión importante en su vida? Tenga cuidado cómo vive. Y mire cómo sigue diciendo el apóstol Pablo: no vivan como necios, sino como sabios. No vivamos como necios. ¿Sabe cuánta gente necia hay por ahí caminando? Sí, yo los conozco, dirá alguno. ¿Sabe cuál es la definición del necio? El que hace lo que quiere y no lo que debe. A mí no me diga lo que tengo que hacer, porque es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo. Necio. Necia. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del necio? Que el necio es exactamente igual que el perro que vomita y regresa a comerse su vómito. ¿Usted no sabía que la Biblia dice eso? Si es que Dios es perfecto. Él diseñó al perro. Él sabe que el perro se come su propio vómito. ¿Usted ha visto los perritos? ¿O los perrotes? Vomita y él solito ahí se da su postrecito. Y si no había comido, pues ahí ya aprovechó. Y uno dice: ¡ay! Todos los perros regresan a comerse su vómito. Todos. Y yo digo: ¿por qué será? ¿Por qué será? Y yo me pongo a pensar y concluyo. Yo digo: ¿no será solo para que le creamos al Señor? ¿No será solo porque Dios quería utilizar este ejemplo para nosotros? Para calificar a una persona necia. Dios en su palabra la compara con el perro que vomita y se come su vómito. Necio. Yo me imagino al Señor diciendo: te dije lo que tenías que hacer. Te he dicho lo que tienes que hacer. Te he advertido lo que no debes de hacer.
Sin embargo, vuelves a comerte tu vómito. Dice Pablo, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Sabe quién es el sabio? Ayúdeme con los teléfonos, por favor. Y con el niño ahí si puede. ¿Sabe quién es el sabio? No solamente el rey Salomón. Aquel estaba lleno, plagado de sabiduría. ¿Sabe quién es el sabio? El que toma el consejo y lo pone por obra. El que escucha lo que necesita hacer en su vida y lo pone por obra. El que escucha a Dios decirle por dónde tiene que caminar y por ahí camina. No me diga lo que yo tengo que hacer, dice el necio. Yo decido lo que yo quiera en mi vida. Y reclama. Imagínese que cada vez que reclamamos así, es otro bocado al vómito. ¿Quién se cree para que me diga lo que yo tengo que hacer? Así hay gente sentada en todas las iglesias y escuchan a su pastor transmitiéndole un mensaje a la luz de la palabra de parte del Señor y dicen, y yo digo, es igual como que le diera otro bocado al vómito. No vivan como necios, dice el Señor en su palabra. Vivan como sabios. Va a tomar una decisión, consúlteselo al Señor primero, mínimo. Consúlteselo al Señor. Va a comprar un carro, va a comprar una casa, va a hacer esto, se va a salir de un trabajo. Consúltelo al Señor y pida consejo. Escuche, escuche. Busquen su palabra. ¿Qué dice el Señor para mí acerca de esto? Después vivimos tomando decisiones como aquel que no tiene quien le dirija, como necios, no como sabios. El Señor dice, cuidado de cómo viven. ¿Cómo está viviendo usted? Y sigue diciendo el apóstol Pablo y dice, mire cómo dice el versículo 16. Vaya conmigo ahí. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Mire que la palabra del Señor nos dice, únanse a todos los que se quejan de los malos que están los días. Únanse, hagan un grupo en Facebook y quéjense todos ahí. Quéjense todos los días, todos los lunes, quéjense porque es lunes. Eso hace el necio. Pero la palabra del Señor dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Hay gente que dice, pastores, que los lunes ni las gallinas ponen huevos. Los lunes. Se queja por todo, se queja. Hay gente que se queja por todo. Hay gente que no encuentra una oportunidad en nada. A todo le ve un problema. Hay gente que vive en problemas toda la vida, envuelto en sus propios problemas nada más. Porque siempre hay una oportunidad que el Señor envía para hacer algo diferente en la vida. Pero como vive tan metido en su problema, vive tan metido en su necedad, vive tan metido en su propia opinión, que nadie lo saca de ahí. Y llega la oportunidad de que algo Dios haga en su vida y no pasa nada. Y por eso el apóstol Pablo dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pero ¿cómo podemos estar atentos a una oportunidad? ¿Cómo podemos estar atentos a lo que Dios quiere hacer? Si hay lamento en nuestro corazón, si hay queja en nuestro corazón, si lo que reina en nuestro corazón es angustia. No se puede, no podemos vivir expectantes cada mañana y decir, estoy listo para la oportunidad de hoy, vamos a estar listos, Señor, abre mis ojos. ¿Quién dice eso cuando está necio? Cuando se levanta y dice, ay, ya viene la inflación otra vez para arriba, la crisis, ay, la recesión, ay, los intereses, ay, los impuestos, ay, los otros, ay. ¿Y cómo va a haber la oportunidad que Dios pone en frente suyo? ¿Por qué no le decimos, Señor, cada mañana, Señor, ayúdame a disfrutar este día? Quiero vivirlo para ti, como hijo de luz. Mira el versículo 17.
Dice la palabra del Señor, no actúen sin pensar. Escuche, no actúen sin pensar. Sin pensar, sin detenerse, sin parar un momento y decir, necesito pensar. Aunque no duerma, porque a veces la noche es buena para pensar. ¿A usted le ha pasado? Sí. A veces las noches son para pensar, porque nadie llama, nadie escribe. Aunque los muchachos están ahí, escribe a medianoche, ten cuidado. No actuemos sin pensar. Piense. ¿Y sabe cómo piensa el cristiano? El cristiano no piensa con necedad. El cristiano piensa en la palabra. El cristiano dice, ¿qué debo de hacer? Y se para y dice, Señor, ayúdame, dirígeme. Y toma su Biblia y dice, Señor, dirígeme. ¿Dónde encuentro en tu palabra una guía, una luz? Y dedica oración y dedica tiempo para comunicarse con el Señor, para pedir consejo, para pensar qué debe de actuar, qué debe de decidir. Ora, ayuna. Claro, lo que pasa es que él sabe qué hace el mundo. No, pero respóndame ya. Lo llamo en 10 minutos, ¿ok? Y en 10 minutos no podemos. Tenemos que aprender también a que alguien sepa que tenemos que detener nuestro pensamiento, porque nosotros no somos de los que actuamos con necedad, como sea. Pues hay como salga. Hay gente que dice, pues a la mano de Dios. ¿A cuál mano? La mano de Dios tiene que rescatarlo después, porque ¿a cuál mano de Dios? Hay gente que se conforma y dice, es lo que Dios quiera. Hay gente que yo le digo, va a llegar a la iglesia, si Dios quiere. Sí. Pues donde sea que esté, que no está aquí, el Señor quiere que esté aquí. Hay cosas que ya sabemos que Dios quiere, y que pensemos en Él, que pensemos en su palabra, que pensemos en el consejo antes de actuar. Es lo que Dios quiere para los hijos de luz. Ya no viva pensando que su vida es suya y usted es el dueño de ella. Eso lo hace el necio. El necio piensa que su vida es toda suya. Y no le importa lo que los demás le vayan a decir. No le importa, le están anunciando. ¡Tuturú, turú! Le tocan la trompeta por allá, por el otro lado, por aquí, por allá. Nada, no importa. Y le habla a la mamá, el papá, el abuelo, el tío, el primo, todo el mundo le dice, no, por ahí no. Y por ahí va. Y después en el hoyo, en el problema, en la situación difícil, Señor, ayúdame, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas avisándote que no caminara por ahí? Porque actúas sin pensar. Mejor que se tarde un día, se tarde dos. Piense en todo piense. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuremos entender cuál es la voluntad de Dios. Esto es de hijos de luz. ¿Sabe qué hace el que vive en tinieblas? Vive sin importarle lo que Dios diga o piense acerca de su decisión. No le importa. Camina, no importa. Pero el Señor dice, no importa. Y le pone pero a todo, y le pone excusa a todo, y le pone todo. Por eso es que el versículo 18, como la pregunta que me decían el jueves, por eso Pablo se anticipa a la necedad del hombre. Y dice, antes de que busque la excusa para el traguito, antes de que busque la excusa para el vinito, antes de que busque la excusa del tequilita o de la micheladita o de la otra cosa, antes de que busque la excusa del coctelito, antes de que se invente cualquier excusa, para que no siga en su necedad. De paso les dejo el tip, dice Pablo, no se emborrachen con vino, no se embriaguen, no vivan borrachos. Aquí seguramente habían cristianos medio alcohólico. Sí, porque es un mensaje para la iglesia. Aquí seguramente el apóstol Pablo sabía que habían cristianos medio guichihuachi que se echaban sus traguitos.
que pecaban por ahí donde uno los ve en la fiestecita del niñito de 1 año. Es una cosa absurda, ¿usted se ha fijado? El niñito está llori y están todos celebrando, bien emborrachados. Son las cosas que uno hace cuando está viviendo en las tinieblas. Si yo era uno de esos mismos también. Hoy me burlo de las mismas locuras que yo mismo hacía, porque es la verdad, porque las hacía en necedad, como muchos de ustedes seguramente. Pero el Señor quiere sacarnos de esa tiniebla, vivir en la luz. Y el apóstol Pablo dice: no se embriaguen, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, en vez de que anden buscando el placer de la carne, en vez de que anden buscando agradar al amigo, al vecino, al patrón, emborrachándose, celebrando un viernesito o un viernes chiquito el jueves, y después lo hacen un jueves más chiquito el miércoles, y le van poniendo más chiquitito hasta que el lunes es chiquito de todo, para encontrar una excusa. Antes de que se emborrachen, antes de que anden buscando en su propia necedad hacer las cosas que a Dios no le agrada, en lugar de eso, sean llenos del Espíritu Santo. En lugar de vivir en necedad, en lugar de vivir en su propia opinión, mejor busquen que Dios llene sus vidas. Y mire que el apóstol Pablo da una clave para que empiece esa búsqueda de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo: canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales entre ustedes. Canten. Mira, hoy comenzamos nuestra 4ª generación de crecer. Bendito el Señor. Más de 40 y pico de alumnos. Mire, yo confío en el Señor que lo logremos hasta el final. Me tienen asustados porque, usted sabe, pero vamos adelante. Pero hoy les preguntaba que nos dijeran una cosita que les gusta, para que conociéramos un poquito. Y algunos decían: me gusta cantar alabanza, me gusta la música, me gusta cantar. Yo decía: qué lindo. Pero eso no tiene que ser solamente un gusto de algunos, sino que si deseamos ser llenos del Espíritu Santo, en nuestro corazón tiene que haber un deseo, una pasión, una hambre, una determinación por cantar salmos, cantar himnos, cantar cánticos espirituales. Yo le pregunto: ¿usted qué canta? Porque usted sabe una cosa, nosotros somos seres musicales. Aquí están los músicos que no me van a dejar mentir. Somos seres musicales. Reaccionamos a la música. Algunos somos controlados por la música. Otros somos movidos por la música. Somos musicales. Usted puede ser muy cristiano, y está en un restaurante donde está allá el perreo y todo lo demás, y usted le hace así. ¿De verdad? O está en la mesa y le hace. Y después se acuerda que es cristiano. Porque somos seres musicales. Así vivimos. Cantando. Mira, hay cristianos que ya tienen un recorrido más grandecito. Y allá cuando no eran cristianos cantaban aquellas canciones del recuerdo. Ahora son del recuerdo. Aquel tiempo eran el hit. Y dice: ay, la canción del recuerdo. Y si escuchan al Camilo segundo, tercero o el sexto. ¿Usted qué canta? Si usted quiere ser un hijo de luz, el Señor dice: canten salmos. Canten, pastor, pero no son tan malas. Cante himnos espirituales. ¿Usted no quiere seguir en la tiniebla o quiere pasar a la luz? Cante salmos. Yo no sé cantar ninguna canción. Ahí están los salmos. Cante el Salmo 23, cántelo. Invéntese una melodía y cante, póngale música. Cante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Invénteselo. Usted que yo canto feo, usted puede cantar más feo y no importa.
No importa, cantemos cántico al Señor, cantemos salmos, himnos, alabanza. Eso hace a alguien que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando está trabajando, está cantando para el Señor. Cuando está comiendo, está cantando para el Señor. Cuando va manejando, está cantando para el Señor. Cuando está en su casa, está cantando para el Señor. Está reparando una llanta, cante para el Señor. Aunque sea, dígale: Señor, ayúdame. Pero cantemos, algo hay que cantar, porque la palabra del Señor dice: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes. Cante. Hay gente que no canta nada para Dios, y cuando entra por esa puerta en el culto, no tiene nada que cantar. Nada. Yo le entiendo, usted viene por primera vez, viene segunda vez y no había ido a una iglesia nunca antes. Usted haga lo que usted quiera. Cierre sus ojos, hágale levante las manos, lo que usted quiera, lo que usted quiera, mientras usted se aprende alguna canción. Pero el que ya la conoce, el que ya conoce un salmo, el que ya sabe alabar al Señor y anda por la vida cantando salmos, anda yendo el Espíritu Santo, anda cantando himnos, anda celebrando su gloria y empieza a cantar: inúndame de tu gloria, y todos los días entra por esa puerta y le da gloria al Señor, y no importa se lo sabe o no se lo sabe, levanta sus manos y adora a Cristo, lleno del Espíritu Santo. En lugar de estar, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la primera iglesia en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que el pueblo de Israel miraban a los 120 que estaban en el aposento alto en la iglesia, ahí en el templo, fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los miraban y decían: están borrachos estos están borrachos. Porque lo único que asociaban con una cosa como la que estaban viendo era la locura de la borrachera que provocaba el vino. Y Pablo dice: en lugar de que se emborrachen, sean llenos del Espíritu Santo. Para eso se provoca, iglesia. Usted quiere salir del pecado, quiere salir de las tinieblas, es su decisión. No es decisión de Dios, a ver si Dios quiere. Dios siempre quiere y está listo. Es su decisión de decirle: Señor, hoy sí, no más. 26 de febrero es el día, no más. Hoy sí, voy para afuera de las tinieblas, quiero vivir en tu luz. Y la última clave que deja Pablo, y con esto termino, dice el versículo 20: y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la clave? Un corazón agradecido. No un corazón quejoso, no un corazón rencoroso, no un corazón envidioso, no un corazón celoso, no un corazón jactancioso que levanta el pecho por lo que tiene o por lo que no tiene, sino un corazón agradecido. Un corazón agradecido es un corazón que el Señor lo llena con su presencia. A ver si me ayudan los músicos, por favor, aquí un momento. La clave que el apóstol Pablo da y dice: den gracias por todo a Dios. Pastor, eso cuesta. Sí, a todos nos cuesta. Pero en la medida en que lo practicamos, en esa medida menos cuesta. En la medida en que yo doy gracias, en esa medida menos cuesta. Haga el ejercicio, haga el autoexamen. Cuando usted va a un restaurante y usted ve que la persona que le va a servir, que le va a atender en la mesa, se acerca y le dice: ¿en qué le puedo servir? ¿Algo de beber? ¿Algo de comer? ¿En qué le puedo servir? Entonces el que va a pedir dice: a mí una Coca-Cola, a mí un plato de carne. Y la persona que le va a servir le trae la carne.
le trae la Coca-Cola, aunque sería mejor agua. Y le dice, me consigue un popote, una pajilla, lo que sé, ¿cómo le llame? Un straw. Se lo trae. ¿Le dice algo más? No, solamente. Así vivimos con Dios muchas veces. Nunca sale de nuestra boca un gracias, Señor. Gracias por ayudarme. Gracias por extender tu mano en esta necesidad que tenía. Gracias por este alimento. Hay gente que sigue comiendo como si estuviera en la selva. Dele gracias al Señor. Por lo menos, es que usted no se ha ganado el plato, ni aunque usted haya trabajado, no se lo ha ganado, no se lo merece. Dele gracias al Señor, porque hay que aprender a darle gracias a Dios en todo. Eso hace un hijo de luz. Y cuando alguien extiende su mano para servirle, para ayudarle, ¿sabe qué hace el hijo de luz? Gracias. Y cuando llega a su secreto, cuando llega a su lugar privado, le dice, Señor, gracias. Gracias. ¿Cuánto cristiano ingrato hay con el Señor? Vacío, viviendo en necedad. Lo último que tiene al Espíritu Santo en su vida. Porque no ha aprendido a decir, Señor, gracias. Gracias, papá, gracias. Sino que el lunes se une a las tinieblas y se queja del lunes. En vez de decirle, Señor, gracias por otra semana. Gracias por este lunes. Practique la gratitud. Practique su gratitud con el Señor. Porque Él merece nuestra gratitud. A Él le apasiona nuestra gratitud. Él no la necesita. Somos usted y yo los que necesitamos ser agradecidos. Porque eso provoca la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en su casa? Y usted sigue cantando música mundana, vulgar. ¿Cuántas veces el Señor le ha rescatado? Y sigue viviendo con necedad. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? Sigue hablando palabras soeces, malas palabras, viviendo en tinieblas. El Señor dice, dé gracias a Dios. Dé gracias por todo. Y aproveche la oportunidad en medio de los días malos. Celébrelo. Celébrelo. ¿Sabe qué hace el Señor con sus hijos? Los cuida en su mano. En medio de la tempestad, en medio de la escasez, en medio de las crisis, en medio de toda circunstancia, de la inflación, de la recesión, el Señor cuida a sus hijos. Y siempre vendrá una oportunidad de bendición para aquellos que caminan en la luz, aún en medio de los días malos.